Hola, bueno, entonces prosiguiendo sobre este curso acerca del uso del lenguaje de programación Kotlin, la siguiente va a tratar entonces, o este video va a tratar acerca de las cadenas de texto. En este caso, bueno, las cadenas de texto, por supuesto, es una de las variables que a partir de los lenguajes de programación actuales, pues ya se han ido colocando tal cual como una variable de tipo, ¿cómo se llama esto? Nativa, una variable de tipo nativa, ¿no? Entonces, bueno, a no hacer el cuento largo en esta cosa, las cadenas de caracteres, tal como dice aquí, no son otra cosa más que arreglos de caracteres. Entonces, ya como veíamos en el otro video de esta serie, acerca entonces de los arreglos de diferentes tipos de datos, también entonces un arreglo de caracteres, de la misma manera que en C o en Java, se puede ver como una cadena de texto. Entonces, y como tales, bueno, se pueden tratar en Kotlin, ¿no? Para delimitarla, o para más bien declararla, entonces se va a colocar, como siempre ponemos ovar, oval, el nombre. Aquí se puede colocar, recuerden, dos puntos string para forzar entonces al lenguaje a que identifique entonces esta variable como un string. Y por último, entonces, bueno, también podemos omitir y nada más simplemente poner igual a, y de ahí colocar entonces el entrecomillado, el texto que vamos a poner entonces como una cadena de caracteres. A diferencia, por ejemplo, de Python, no se puede hacer lo siguiente. No pueden poner una cosa así, no se puede entonces definir una cadena de texto solamente con los símbolos de comillas simples. Deben ser siempre comillas dobles, ¿no? Bueno, aquí entonces vamos a mostrar directamente la cadena de texto, ¿vale? Vamos a ejecutarlo así rápido. Bueno, y ahorita vamos viendo esta parte, ¿no? Después, posteriormente, bueno, aquí está, ¿no? Después... Aquí, en esta parte, ¿qué estamos haciendo? Como se trata entonces de un arreglo de caracteres, podemos ingresar directamente a alguno de sus índices, en este caso, por ejemplo, el índice 0, y el índice 0 va a corresponder entonces a este punto en particular, ¿no? El que va a ser aquí está esta onda, ya se está metiendo cosas que no. El que va a ser entonces el primer elemento entonces de la cadena. Por supuesto, entonces podemos recorrer la cadena y ahora, de la misma forma entonces que ya había mencionado entonces en el otro video acerca de este lenguaje, en el que hablaba acerca de de las instrucciones para realizar ciclos, aquí ya es donde nos va a funcionar perfectamente el ciclo for. Entonces, por ejemplo, se puede poner que sea for i in cadena y entonces recorrer toda la cadena. Sin embargo, lo ideal es usar la propiedad de las cadenas y los arreglos en general, esta propiedad punto índices, bueno, que se obtiene con punto índices, para operar entonces la variable i, esta variable que ya había mencionado entonces, que es como variable dummy o variable temporal, como el índice de la cadena, ¿no? Entonces, colocando esto, es como anteriormente, por ejemplo, que haya utilizado ya el lenguaje C, que se colocaba entonces así, desde 0 hasta el límite entonces que tuviera, esta cosa no debería de aparecer ahí, hasta el límite entonces de la cadena, longitud, vamos a poner aquí mejor, ya lo estoy haciendo como mal, longitud de la cadena, esta cosa está ahí toda mal, y poniéndole y más, ¿no? Algo así similar. Pero entonces esto funciona más como en el C#, que nada más se utiliza el for each, que va a ser entonces la variable dummy o temporal en todos los índices entonces de la cadena. Todos los índices de la cadena entonces indican como 0, como 1, como 2, como 3, como 4, hasta el límite que se tenga entonces el tamaño de la cadena. Simplemente entonces lo que se va a hacer aquí es colocar o imprimir en este caso la cadena, o sea, se puede referir precisamente entonces a la cadena, y ahora entonces i va a representar el índice con el que se va a poder recorrer esta cadena, ¿no? Estamos así, otra vez forzando entonces a que esta variable temporal, esta variable dummy,
se convierta entonces esa variable que utilizábamos antes como índice para ir recorriendo esto paso a paso. Suena bastante extraño, suena bastante peculiar, pero bueno, se puede hacer de esta manera. La otra forma que decía es colocar simplemente for y in cadena, porque es un arreglo, entonces es simple y sencillamente un arreglo, y lo que se imprime entonces, o lo que se imprimiría en este caso, sería esto. Y entonces ambas nos genera exactamente lo mismo. Nos está colocando letra por letra más un pequeño espacio, ¿no? al inicio, después de que acaba la letra. Entonces, repito, esto es utilizar directamente los índices como se hacía antiguamente en lenguaje C o en C++, o incluso en Java, o utilizar entonces esto que sería muy cercano al for each o al simple for que se tiene, por ejemplo, en lenguajes de programación como Python, ¿no? Entonces aquí sería un for each, ¿va? Entonces algo muy similar. Bueno, podemos tener aquí un println para que nos genere entonces un espacio, porque no habíamos puesto aquí println, sino simplemente print para generar entonces ese salto de línea. Tenemos bastantes propiedades entonces en la cadena, o más bien dentro de las cadenas está la propiedad length, la cual permite obtener la longitud de la cadena. Aquí está entonces 6, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres, ¿no? Que van a corresponder entonces a este arreglo de caracteres. Después se puede obtener un pedazo de la cadena, ya no es necesario utilizar for's o utilizar ahí ciclos, como se hacía antiguamente en lenguajes estructurados como el C ANSI, sino simple y sencillamente se puede utilizar la propiedad subsequence, o el método subsequence, y darle entonces de que se va a obtener la cadena desde 1 hasta 4. Es bastante importante decir que esto funciona como por ejemplo en lenguajes como Python, de que se excluye entonces este índice final. Entonces simplemente se va a obtener el índice 1, 2, 3 y hasta ahí se termina. El 4 ya no se incluye, este último ya no se incluye al final. También se puede hacer la comparación de cadenas utilizando entonces este método compare to. Aquí se tiene que colocar otra cadena, ya sea por variable o directamente una cadena, ¿no? Va a regresar 0 si ambas cadenas son iguales. En caso de que no sean iguales, puede regresar un valor de manera aleatoria. No es así como que un valor para decir, bueno, si es mayor o menor, ¿no? Ok, entonces, vale. Ahora, ya para finalizar en esta parte, este video es bastante corto, es bastante sencillo la utilización de las cadenas, pero esto nos está abriendo ya el camino para que se pueda observar que estos datos, entonces, que nosotros estamos manejando, ya sea los datos enteros, los datos de caracteres o los datos dobles, los flotantes, que ya se habían mencionado en uno de los primeros videos de esta serie, tienen estas propiedades. Entonces estas propiedades o métodos nos permiten, estos van a ser las propiedades y estos van a ser los métodos o funciones que nos van a permitir entonces obtener alguna propiedad o algo relacionado entonces con estos ¿cómo se llama? Variables, ¿no? Por supuesto se pueden utilizar también en este caso las secuencias de escape como el diagonal n, diagonal t, para generar entonces esto, ¿no? Esta cadena, espacio, espacio, o más bien salto de línea, rota. Ahora, si no se quieren utilizar estas secuencias de escape, se puede utilizar una de las cadenas que se les llaman cadenas raw o cadenas crudas. Estas se van a utilizar, o más bien se van a declarar utilizando tres, ¿cómo se llaman? Un tercio, entonces, un tercio, no, un trío más bien de comillas dobles. Esas comillas dobles entonces se va a colocar aquí entonces la primera, después se puede colocar entonces un enter para indicar que aquí hay un espacio, o más bien un salto de línea, y aquí hay otro, ¿no? Finalmente se finaliza, valga la superrebusnancia, con este trío de comillas dobles. Y aquí viene algo importante. Si se utiliza entonces función que se llama tree margin, va a permitir entonces remover estos espacios que se colocaron aquí
simple y sencillamente que se colocan a veces para que se pueda observar mejor el código, o sea que sea un poco más visible para posibles programadores que puedan arreglar este código, utilizando entonces como prefijo por default el pipe. Entonces ese palito que está así, ahí, así. Sin embargo, es posible pasar a otro carácter como prefijo, simple y sencillamente mandándole aquí dentro de los paréntesis de la función el carácter que se quiere utilizar entonces como prefijo para remover los espacios. Entonces simplemente aquí se va a colocar esto así, la cadena row. Si no se coloca el string margin, movemos esto aquí, vemos que sí, me va a mostrar entonces todos esos espacios, ¿vale? Entonces también, bueno, este string margin funciona perfectamente para todas las variables de tipo cadena, no solamente estas cadenas row, sino también se pudo haber utilizado en alguna cadena de estas y utilizar entonces ese para quitar entonces los posibles espacios que se colocaran posterior o anterior a esa cadena, ¿no? Tal como se hace aquí, ¿vale? Bueno, entonces este video de las cadenas es bastante corto, espero que haya sido de interés en esta serie. Y bueno, dejo entonces en la descripción del video el enlace entonces al GitHub, para donde va a estar entonces colgado este código. Bueno, vale, abur.